Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Aragón y estoy aquí para platicarles un poco acerca de mi video final de la materia de pobreza, globalización y calidad de vida. La pobreza no necesariamente tiene que ver con la cuestión de los recursos. México tiene una serie de problemáticas mucho más fuertes que resolver, creo que a nivel social, que prácticamente un asunto económico. Me parece que el asunto económico es una consecuencia de una serie de factores sociales. Para ello me gustaría que viéramos dos testimonios, uno de un politólogo, otro de un maestro en educación. Vamos a verlos. Existe pobreza en México a partir de que se establecen las carencias o necesidades sociales y depende hacia quién se analice. Carencias sociales hace referencia a grupos poblacionales o las necesidades sociales a organizaciones o grupos. La pobreza en México existe principalmente por la falta de la estructura social, política y económica que tiene nuestro país y la manera en cuestión a la educación en que se va desarrollando la población o la sociedad en México. En ambos videos, pequeños testimonios tanto del maestro Santiago como del maestro Erwin Valdés nos presentan una realidad bien complicada de nuestro país. Por un lado, el asunto de las cuestiones políticas y que trascienden inclusive los factores específicos de la economía, y por otro lado el tema de la idiosincrasia y del asunto de la educación como factores importantes en relación a esto que llamamos pobreza. Valdría la pena preguntarnos si México verdaderamente es un país pobre. Bien, ahora, si nuestro país no es pobre, porque vemos que tiene una amplia cantidad de recursos, de litorales, de climas, de fauna, de flora, ¿por qué estamos en la situación en la que estamos? Bueno, pues esto puede explicarse por algunos factores que me parece que son mucho más de idiosincrasia que de otro tipo de temas. Primero y el más grande de los problemas, a mi juicio, me parece que es el tema de la corrupción, que tiene que ver con un asunto ideológico de nuestro país, las famosas frases del que no tranza, no avanza. El que no tranza no avanza, es la ley del zorro y la gansa, el mosco y la araña. El que no tranza no avanza, es la ley del zorro y la gansa, el mosco y la araña. Otro factor importante en relación al tema de por qué México es pobre es a través de entender las diferentes crisis económicas que hemos ido viviendo y cómo algunas de esas crisis económicas ni siquiera tienen que ver con un aspecto propio de economía, sino de ventajismo y de cómo esas crisis económicas primero protegen al alto empresario o protegen al nepotismo de alguna manera, y los últimos que acaban pagando los platos rotos pues tiene que ver con la población más vulnerable. Dice un dicho popular: o todos coludos o todos rabones. Y a este respecto me parece importante decir que México es un país en el que tenemos muchísimos contribuyentes, pero no todos con la obligación o no todos con la condición de participar en esa obligación. ¿Por qué? Porque hay gente a la que le condonan deudas, porque tenemos una idiosincrasia de la deuda, que al que más debe es el que menos paga, y bueno, la parte de evasión de impuestos pues es uno de los temas importantes que no permiten que el país se vaya moviendo, y ante que no haya dinero
con el pretexto tonto idiosincrático de que si no pagan unos, no pagamos otros, pues esto se convierte en una masa lodosa. El beneficio que obtienen estas megaempresas es verdaderamente escandaloso. ¿Sabes que gracias a la consolidación fiscal, Hacienda ha perdonado a 422 grupos empresariales más de 850,000 millones de pesos? Eso equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año, o 65 veces lo necesario para reparar los daños materiales causados por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país. Telcel, Grupo Carso e Inbursa de Carlos Slim, aunque ganan juntas más de 775,000 millones de pesos, aportan 46,000 millones, es decir, menos del 6% de sus ingresos. FEMSA, que embotella los productos de Coca-Cola en México, tiene ingresos por más de 237,000 millones de pesos, pero solo paga en impuestos 3.3%. El caso de Bimbo es aún más grave, pues de los 173,000 millones que gana al año, aporta al fisco tan solo el 1.2%. En cambio, una papelería que gana 50,000 pesos paga 11,200 pesos en impuestos, es decir, aporta al fisco el 22.4% de sus ingresos. Si pudiera consolidar como Bimbo, pagaría 500 pesos. Ya lo decía el maestro Erwin en su pequeña viñeta, el problema de nuestro país es el asunto de la educación. Y evidentemente un país que no tiene educación es un país que es fácil de gobernar. Es un país que no va a repelar, ya que un país libre es un país educado. Y me parece que ese es uno de los grandes errores que estamos cometiendo en no hacer nada por la educación de nuestro país. Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. Necesita entender que no se puede mantener el statu quo, que no se puede nadar de muertito, que no se... Y yo lo que comentaba hace unos momentos es que me parece que nuestro país sufre de una severa crisis, una pobreza, pero más allá de una pobreza económica es una pobreza intelectual y no es una pobreza de educación, en donde encontramos la discriminación como uno de los más grandes males que tiene este país. Hemos creído que por el fenómeno del consumismo unos son más que otros, o porque uno trae un iPhone y otro no lo trae, aunque ese iPhone se deba a 36 meses y que me esté quitando el pan de la boca, pero no importa, al final es un iPhone. La gente está tratando de evaluar o de tasar la valía del ser humano a través del tema del consumismo, y eso provoca un tema de discriminación importante, no solo en tema económico, sino en el tema de origen, de etnia, de color de piel, inclusive de estado en la república en la que se nace. Mientras nuestro país tenga un tema complicado con respecto al tema de la discriminación, va a ser difícil que podamos hacer o que podamos construir un México diferente. ¡Servida! ¡Déjala ya! Dame un cigarro. Ya le hacía falta. Y bueno, pues a manera de conclusión, yo lo que les puedo decir es que yo no creo que México sea un país pobre. Me parece que México es un país que alberga muchas formas de pensamiento, entre ellas gente que piensa productivamente, pero también gente que piensa destructivamente, gente que en alguna ocasión, en alguna circunstancia pueden ser muy flojos o muy faltos de criterio o poco educados, o pues de alguna manera incumplidos, morosos, no lo sé, tranzas, pero no pobres. La pobreza me parece que es un efecto, una consecuencia de lo que estamos viviendo hoy como país. Por eso mi recomendación o mi trabajo es en función de abrir conciencias a través de estos programas de estudio que nos permitan desarrollar cada vez más y con mayor fortaleza
estos entendimientos y estas formas de abrir conciencia y reflexión. Muchísimas gracias.